Payet y Collique. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema Funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría Pública del Sector Interior, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con las comisarías PNP, Payet y Collique. Damos la bienvenida al doctor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Fernández. Señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía, señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de las comisarías PNP, Payet y Collique. La Defensoría del Policía es un órgano del Ministerio del Interior que tiene como principal competencia la defensa de sus derechos humanos y de todos los y las integrantes de la Policía Nacional del Perú, sea en situación de actividad, disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes. También vela por los derechos fundamentales del personal del sector interior. En el ámbito de sus competencias, la Defensoría del Policía tiene funciones en materia de salud y orientación legal. Organiza también capacitaciones dirigidas al personal policial. Estos eventos educativos, que son presenciales o virtuales, como el de esta tarde, se realizan mediante charlas y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos. De acuerdo a nuestro Plan Operativo Institucional 2022, la Defensoría del Policía ha previsto para esta oportunidad la realización de una capacitación virtual sobre el tema Funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría del Sector Interior. Se trata de un tema de suma importancia para ustedes, con el cual buscamos contribuir al fortalecimiento de sus conocimientos sobre sus derechos en materia pensionaria y legal. Y para que sepan que pueden contar con la Defensoría del Policía para garantizar estos derechos, que son sus derechos. Desde ya, mi agradecimiento al señor comandante PNP Juan José Salinas García, comisario de la comisaría PNP Collique, y al señor mayor PNP Juan Carlos Bravo Jauregui, comisario de la comisaría PNP Payet, por su alto espíritu de colaboración con nuestra labor, y a ustedes, señores efectivos, por su valioso tiempo. En la Defensoría del Policía estamos a su entera disposición para atender y orientar sus requerimientos y solicitudes que consideren necesario absolver en beneficio de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Antes de darle pase al abogado Gustavo Botetano, tenemos la manito levantada del efectivo Rider Núñez Segura. Señor Rider, ¿desea realizar alguna consulta? Por favor, adelante. Bien, antes de continuar con el abogado Botetano, las preguntas se van a absolver al finalizar la capacitación. Sí, muy amables. Entonces, seguido, presentamos al abogado Gustavo Botetano Coronel, asesor legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría Pública del Sector Interior. Adelante, doctor Botetano. Sí. Muy buenas tardes, señor José Fernández Gamarra, director de la Defensoría del Policía. Buenas tardes, señor comandante Juan Salinas García, comisario de la comisaría de Collique. Buenas tardes, señor mayor comisario de la comisaría de Payet y señores oficiales presentes. El día de hoy vamos a hablar, como mis antecesores me han pronunciado, el tema respecto a los derechos y beneficios y el ámbito de aplicación de la Defensoría del Policía. Por lo cual, vamos a siguiente PPT. A ver. Ya. ¿Se visualiza el PPT? ¿Me confirma, Vivian? Sí, sí, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, ante todo el tema de la Defensoría del Policía, somos un órgano del sector interior que vela por los derechos fundamentales del personal policial, tanto en actividad, retiro, disponibilidad y sus derechos ambientes. En nuestro ámbito de aplicación está establecido en el artículo 63
del ROF, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Así como mencioné hace unos momentos, nuestro ámbito de aplicación es defender los derechos humanos del personal policial, porque hay que entender que el personal policial realiza una labor de cuidado y resguardar el orden interno, por lo cual es un régimen laboral muy especial y constantemente en este régimen laboral que está el personal policial, lo vinculan diferentes derechos. Bueno, dentro de las funciones de la Defensoría de Policía, primero tenemos el tema de la defensa y protección de los derechos humanos del personal policial. Bueno, así de manera genérica, la Defensoría, hay muchos derechos que tiene el personal policial que están establecidos en la ley de la policía. Hoy día vamos a hablar dos de ellos, que es el tema del derecho a la pensión y el tema de la defensa legal, que es un derecho de acceso gratuito en la policía. También dentro de nuestras labores de la Defensoría del Policía, tenemos el tema de requerir información, porque hay situaciones cuando son de alta complejidad o temas vulnerables, temas de discapacidad, temas de mujer, lactancia, temas de género. Nuestro deber como órgano de defensa del ámbito policial es requerir información y las entidades o direcciones del sector interior relacionadas al tema concreto tienen que brindarnos la información. Otra función que tenemos como defensoría es el tema del actuar de oficio. Una actuación de oficio es, mejor dicho, a iniciativa de nosotros. Analizamos los casos, estamos al constante contacto con el tema de las comisarías, el tema de noticias, donde haya personal policial que haya sido afectado. Un ejemplo práctico y sencillo. Mucho personal de la comisaría normalmente es objeto de denuncias. Netamente, ahí activa la defensa legal y nosotros prontamente canalizamos esa solicitud. Durante una intervención policial, digamos, de que un personal policial es golpeado, no sé, lo golpean, un cierto daño, una lesión, ahí recurren al tema de salud pública. Es un tema que también nosotros verificamos. Entre las otras funciones también es el tema de las peticiones, quejas. A nivel, este punto 4 lo voy a resumir. Normalmente cuando hablamos del sector interior o toda entidad del Estado, siempre toda persona presenta solicitudes, el derecho de petición conocidos. Pero muchas veces las solicitudes en los diferentes grados, tanto oficiales, no son respondidas en un plazo de ley. No, lo normal, si te responden en un plazo de 30 días, digamos de que el derecho está siendo atendido dentro de lo normado. Pero hay escenarios que no responden, digamos que no te responden un documento en 30 días y ahí avanza el tiempo y ya, ese es nuestro ámbito de actuación, ante una dilación injustificada de los trámites, porque ningún procedimiento puede netamente obviar lo establecido ya por ley. También atendemos el tema de el personal que está en discapacidad, porque hay que tener en consideración que el personal policial en discapacidad tiene una situación especial, porque ha adquirido la discapacidad por temas de servicios. También vemos los casos de las peticiones en caso de los pensionistas. Los pensionistas, pues, todo personal policial, llegado un momento, cumplido ciertos años de servicios, pasa a retiro. Y hay ciertos derechos vinculados al tema de su pensión que tienen que ser atendidos y no pueden ser vulnerados. Y también, como otra función de la Defensoría del Policía, tenemos el tema de realizar recomendaciones a la alta dirección. Digamos ahí que hay temas de alta complejidad sobre el tema de convenios de salud, tema de beneficios que no se están aplicando. Nuestra labor es informar netamente de las gestiones realizadas y emitir un pronunciamiento de acuerdo a nuestras funciones como Defensoría del Policía. La Defensoría del Policía, podemos entenderla que es como, a nivel práctico, somos como si fuera la Defensoría del Pueblo aplicada en el sector interior. Nosotros, la ventaja que tenemos es que somos un órgano especializado. El régimen laboral de la policía es muy especializado porque no solo hablamos de derechos y beneficios, también hablamos de lactancia, también hablamos de la defensa legal, de beneficios, ascensos, condecoraciones, son una infinidad de temas.
Ahora, como ideas centrales, para entrar a explicar de forma breve las normas de la policía, cuando hablamos del tema de pensiones, ejemplo, toda persona llegada a una determinada edad, cumpliendo ciertos requisitos de ley, puede acceder a una pensión. Ahora que estamos hablando en el sector público, que es la policía, los órganos competentes que pagan pensiones solo son dos. Montepío, que es el mismo Estado, que es el sector interior a través de la policía, y la Caja de Pensiones Militar Policial. Donde en lo que nos compete ahora, hablaremos de forma puntual de las siguientes normas de pensiones. Las dos primeras normas de pensiones lo vamos a tomar de forma así literal, porque son normas que ya están derogadas. Lo que sí hay que tener hincapié es en las normas que son del punto 3 y 4, que son actuales y las que son vigentes. Respecto de la ley 13307, esta norma es del año 1957, es una norma de pensión que estableció las bases a largo plazo en todo el sector. Nació en su tiempo Ministerio de Guerra, lo que conocemos hoy día el Ministerio de Defensa. Lo interesante de esta norma es que estableció las bases de los tiempos de servicios, los requisitos para acceder a las pensiones. Posteriormente, ya cuando hablamos del tiempo de la Guardia Civil y la Guardia Republicana, este tiempo ya el personal policial tenía una norma de pensiones autónomos, que es el Decreto de Ley 18081. Lo interesante de esta norma de pensión que estableció ciertos tipos de beneficios para la categoría de pensiones del personal policial. Ahí hablamos, anteriormente era solo de armas, pero con el tiempo aparecieron otro tipo de personal policial, el personal policial de servicios. Y consecutivamente también hablamos el tema de las unidades especializadas, ya policías más especializados de acuerdo a su tipo de carrera. El punto 3, el tema del decreto de ley 19846. Esto no es bien importante porque gran parte del todo el sector del personal policial se le aplica esta norma de pensiones y establece ciertos beneficios, como un ejemplo, para acceder a esta pensión, que el tiempo mínimo de pensión es de 30 años, salvo excepciones de ciertas reglas, que lo vamos a ver. La siguiente norma de pensión que vamos a analizar es el tema del decreto legislativo 1133. Miren, entre esta norma y la anterior, actualmente existen pensionistas y subsidiarios de las dos normas. Mejor dicho, tanto la ley de pensiones del punto 3 y la ley de pensiones del punto 4, a la fecha de hoy día están vigentes. Pero ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es la fecha, mejor dicho, de que aplicando la ley en el tiempo? ¿Cuándo me corresponde el derecho? Personal policial que haya ingresado a la policía después del 9 de diciembre del 2012, se le aplica el decreto legislativo 1133. Personal policial que ha sido, mejor dicho, ya tenía el grado y estaba en carrera antes del decreto legislativo 1133, se le aplica el decreto ley 19846. Bueno, a manera así de reseña, la primera norma de pensiones, la ley 13307, estableció el famoso tiempo de servicios de los 20 años, que posteriormente es las ideas bases para el acceso a las pensiones. Este decreto establecía que, bueno, situación de retiro, se menciona los términos situación de retiro o la cesantía. Mejor dicho, personal policial que llegaba a sus 20 años ya podía solicitar su pensión. Y cuando hablamos de una pensión, esta pensión se calculaba de acuerdo en ese tiempo al grado que ostentaba. Porque, ejemplo, hoy actualmente tenemos de los grados de suboficial, suboficial de tercera para arriba. En esos años había otros grados que eran como el caso de guardia, sargento, que mejor dicho grados militares, pero que posteriormente con el tema de la Guardia Civil fue netamente, mejor dicho, ampliado. También en el tema de estos beneficios hemos mencionado al personal de tropa, ahí está, de sueldo y empleados civiles.
Ejemplo, en toda entidad del Estado, mejor dicho, tanto en la policía como en el Ministerio del Interior, bueno, esto no es un tema que se relaciona con la personal policial, pero tiene cierto grado de relación. Tanto en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y la policía existe personal civil. Y eso se menciona en el punto 2. Personales, empleados civiles del cuerpo de la Guardia Civil. Personal civil que está en carrera pública, pero sus temas de su tipo de servicios y derechos se rigen por su ley, mejor dicho. Una ley, en ese tiempo era esta ley, la ley 13307. Y al personal de tropa y sueldos, eso lo que mencioné en su momento. Cuando hablamos de personal de tropa en esos años, existían los famosos guardias o sargentos, que era personal civil que quería prestar servicio, famoso servicio militar obligatorio. Entrabas a carreras y te pagaba una propina. Pero bajo esta norma en su momento podías acumular tiempo para temas de pensión. Ahora, miren, ahora entrando a un tema más específico, cuando entramos a la segunda norma, el decreto de ley 18081, lo interesante de esta norma que como su antecesor establecía los 20 años para acceder a la pensión. En esta norma actual, en su momento, esta ley que era famosa, conocida con la denominación de estatuto policial, lo curioso es que para acceder a una pensión, el tiempo mínimo era 7 años, reales efectivos. Interesante. Mientras en la anterior norma, uno, si no llegaba a los 20 años, no podía acceder a ninguna pensión. Mejor dicho, no llegabas a tu 20, ya con 18, 19 años, con algunos meses, no accedías a una pensión. Pero en la presente norma acá establece los 7 años. Y aunque no lo crean, a la fecha de hoy día, estos pensionistas bajo esta norma les pagan bajo el sistema de pago de Montepío. Son muy antiguos. A empezar con un audio, disculpe. Ya. Y también mencionaba que si el personal policial llegaba a los 30 años de servicios reconocido, lo interesante era que reconocían una pensión completa. Pero ojo, hoy en día el personal policial ya tiene escalas netamente por cada grado. Tiene una remuneración, mejor dicho, porque cada grado tiene un tipo de sueldo económico, mejor dicho. Para su oficial técnico de primeras, 2.300 y su oficial de terceras, 1.900. En base a eso se calcula la pensión hoy en día. En ese tiempo eran, por 30 años, te reconocían los servicios prestados y era un diferente cálculo al de hoy día. Y bueno, el punto 4 es un beneficio especial que hoy en día es conocido como el beneficio del grado inmediato superior. Mejor dicho, si personal llegaba a 25 servicios ininterrumpidos y estaba apto para el ascenso, le corresponde la pensión del siguiente grado. Ejemplo, yo soy técnico de primera, mejor dicho, paso a retiro, pero el año que estuve en retiro, estuve apto para el ascenso y no ascendí, el beneficio que me correspondía era el beneficio económico de recibir la pensión del siguiente grado. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a adentrarnos al tipo de normas de pensiones? Pero de las dos normas de pensiones anteriores, ya a la fecha están derogadas. Son interesantes que establecieron las bases para las dos siguientes normas que hemos hablado hace un momento, del punto 3 y 4. La que tenemos ahorita es del decreto de ley 19846. Ojo, y ustedes, a todos los participantes dirán, ¿por qué están rojitos masculinos? Hay un pequeño detalle, esas son las características que la diferencian de las otras normas, porque las otras normas no hacían referencia a un tema de un tipo de servicios especial para el personal, solo mencionaba personal, no se mencionó si eras hombre y mujer. Pero en la norma de pensiones, el decreto de ley 19846 establece hoy, a la fecha de hoy día, que el tiempo mínimo para acceder a una pensión, en el caso de varones, es 15 años, entre 15 años de servicios reales y efectivos. Y bueno, y menos de 30. Mejor dicho, si tienes entre 15 años de servicios y 30 años de servicios, accedes a una pensión. Ese es entre esos, es en este rango de tiempo de servicios. Pero el pequeño detalle es que esta norma ya mencionó el tema de la pensión renovable. Y como mencionamos en la primera norma de pensión,
retomamos el tema de los 20 años de servicios. Ya, uy, pero doctor, en el punto 1 dice 15 años y punto 20 dice 20 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy puntual. Si el personal policial tiene menos de 20 años de servicios, su pensión es no renovable. Si el personal policial, de lo que estamos hablando ahorita en el punto 2, tiene 20 años de servicios a más, tiene una pensión renovable. ¿Qué significa que sea renovable? Renovable implica que con el tiempo, si hay un incremento económico de una ley, de una bonificación, una variación de pensión, esta ley afecta esta pensión. Eso significa que sea renovable, que con el tiempo se puede incrementar. ¿Pero qué significa que sea no renovable? Los que tienen de menos de 20 años, entre 15 y 19 años de servicios. Esa pensión, por lo general, aunque venga una ley que te incremente algo, no se va a incrementar. Es por los años de servicios prestados. Por eso, hay un cierto grado de ventaja que es tener 20 años de servicios. Otro beneficio, como es el de anterior, por ejemplo, si el personal tiene entre 30 y 35 años de servicios, en el personal masculino, recibirá pensión íntegra. Pensión íntegra, ¿en qué sentido? Un ejemplo. Un suboficial brigadier, su consolidada, sueldo de su grado es 2.500 algo, si no me acuerdo. Entonces, si el personal si este suboficial brigadier se retira con ese grado, con 30, no sé, 32 años de servicios, él recibe por la caja de pensiones una pensión completa, por los años de servicio. Interesante, ¿no? Ahora ya estamos hablando, hablamos de menos tipos de servicios, pero hacemos de una diferenciación de dos categorías de pensión. En el punto 1, ejemplo, de 15 años y menos de 30. Esto hace referencia a la pensión no renovable. El punto 2, 20 años a más, pensión renovable. Y ahora entramos al tema del personal femenino, que es bien parecido al punto anterior. Ejemplo, en este caso, para el personal masculino, el tiempo mínimo era 15 años, pero para el personal femenino, el tiempo mínimo para acceder a una pensión es 12 años y medio, 12 años y 6 meses, en lo general, y menos de 25 años. Ah, acá es diferencia. Y acá entramos al punto de quiebre y diferencia. Ejemplo, mientras que para el personal masculino, su ciclo laboral es de 30 años de servicio para una pensión completa. Para el personal femenino, el ciclo laboral es 25 años. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, el personal femenino, para acceder a una pensión renovable es 20 años. Y si llega a los 25, una pensión completa. Supongamos una superior femenino, digamos que, bueno, ella llega a sus 25 años, y ya está expediticia a pedir su pensión de retiro. Ya es titular de una pensión y en el futuro lo puede solicitar. Cuando hablamos del punto 3, acá es parecido al punto anterior que he mencionado. Si tú, por ejemplo, es un beneficio del grado inmediato, siempre y cuando, ejemplo, la personal femenino, si tiene 30 años de servicios a más y estuvo apto para el ascenso, le corresponde la pensión del siguiente grado. Es un trámite que, bueno, se hace ante la división de pensiones y si los presentes solicitan una orientación, posteriormente lo podemos atender. Porque es un tema muy, así, es interesante. Estos son por ciertos tipos de años de servicio. Ahora, bueno, ya hablamos anteriormente del decreto de ley 19846, que es la norma de pensiones que por lo general abarca gran parte del sector del personal policial. En este caso, esta es la segunda norma de pensiones que se aplica, ojo, tanto a policías y militares, porque puede ser que los presentes del personal policial tengan familiares o que sean de la Marina o de las Fuerzas Armadas. Los pensionistas del decreto de ley 1133, que, ojo, como se señala, está en letras rojas, 8 de diciembre del 2012 hayan ingresado a la policía, a las Fuerzas Armadas después de esa fecha que está en rojo, les corresponde esta norma. Pero ojo, esta norma establece otros criterios. El tiempo mínimo de pensión es 20 años. ¡Wow! Entonces regresamos a lo de la primera norma. Entonces, para este régimen de pensiones, el tiempo mínimo es 20 años. Entonces, si no llego a 20 años, entonces no accedo a una pensión. Accede a otros beneficios, que si los presentes desean una orientación más profunda, les brindamos los números de defensoría, como yo el presente, para una asesoría más personalizada.
El tema de esta pensión es que el pequeño detalle es de que si el personal policial llega a pensión de retiro, en este caso es del 55%. Entonces, esta norma ha cambiado. Antes se establecía, mejor dicho, por 30 años llegabas a pensión íntegra, pero en este caso la pensión si llegas a 30 años es el 55% de tu remuneración. Y acá hablamos bajo el criterio entre los 20 y 30 años, las ambas partes, porque supongamos que, ojo, si hay, bueno, no hay muchos casos, pero con una interpretación de la norma, si llego a 25 años de servicios, ¿no me pagan completo? No, me pagan la pensión por los años prestados. Entonces, es un tema bien interesante porque existen dos regímenes de pensiones actuales. Los 73 que estamos hablando actualmente y el anterior, de todas maneras, del decreto de ley 19846. Y bueno, los siguientes puntos, que es el tema del decreto de ley 1133, establece que, bueno, si el personal, bueno, estos son criterios que ha establecido la Caja Militar Policial. Si tiene más de 30 años de servicios, el tema del aporte evidentemente se disminuye. ¿Por qué? Porque miren, los pensionistas del decreto de ley 19846, por los años prestados, ejemplo, llegas al tiempo tope para ir mejor dicho, llegas a los 30 años, ejemplo, de un caso de un policía varón, llegas a tus 30 años y sigues prestando servicios al Estado, el descuento es completo porque la ley es diferente. Pero ojo, para los del régimen de pensiones de la 1173, llegas a sus 30 años de servicios, el descuento baja, se reduce, ajá, porque ha excedido el tiempo 100% de remuneración. Ya no se lo puedes contar más porque ya llegó al tope. Y otro tema interesante de este régimen de pensiones es que, ¿qué pasa si el personal policial fallece en un acto de servicio? No sé, un ejemplo. Supongamos que el personal policial fallece durante una intervención policial, un operativo, un tema de un operativo especial, Grupo Terra, etcétera, fallece. Entonces, en ese caso, por excepción a la regla, hay casos de que, ejemplo, personal policial que fallece en un acto de servicio a consecuencia, a los deudos les corresponden un subsidio que con el tiempo se va a incrementar hasta que llega a los 30 años, porque no llega al tipo mínimo. Entonces, es un tema bien interesante porque, bueno, es un tema que yo veo, subsidio por fallecimiento, subsidio por invalidez, porque hay oficiales de tercera, incluso esta norma también se aplica para los de alumnos de escuela. No, ojo dicho, ocurre el hecho del auto invalidante, pero no ha llegado el tiempo de servicios. Entonces, si tiene menos de 30 años de servicios y por un hecho haya fallecido o quedado inválido a consecuencia de servicio, se le aplica este punto 5. Consiguiendo el punto 6, como la idea de la idea anterior, cuando hablamos de subsidios, los subsidios no son pensiones, son asignaciones especiales económicas. En el caso, si el policía queda inválido a consecuencia del servicio, se llama subsidio por invalidez. Acá hablamos de subsidio póstumo. Póstumamente es el término decir por un tema de luto, más o menos. Entonces, el subsidio póstumo se paga a los beneficiarios, de acuerdo a un orden de prelación. No es mejor dicho, uy, fallezco, punto, ejemplo. El orden de prelación, así en términos rápidos, es el siguiente. Primero está la esposa. Segundo, los hijos. Ejemplo, a no haber esposa e hijos, ahí exceden los padres, que sería el subsidio póstumo para padres, que tienen previamente acreditación que dependían del hijo, mejor dicho, que sería el personal policial. Y eso evidentemente ha variado en el tiempo. Hay sido requisitos especiales para acceder al subsidio póstumo. El subsidio póstumo lo que busca es aliviar mejor dicho, es una asignación especial. Como el personal policial no llegó su tiempo mínimo, mejor dicho, falleció con menos de 20 años de servicios en vigencia de esta norma, adelantadamente se les paga ese subsidio póstumo. A posterior, para regularizar el tema de la pensión. Bueno, ahora el tema de la pensión de viudez, en esto sí puedo que se podemos ser prácticos. La pensión de viudez se otorga, por ejemplo, a la viuda, debidamente acreditada con un acta de matrimonio. Pero en el régimen de pensiones actual, el 1173, la pensión de viudez se otorga solo al 50% de la viuda. Mejor dicho, un ejemplo rápido. Un superior, su pensión por 30 años es 2.600 algo. 50%, 1.300. Esto recibiría la viuda.
En el caso de la presión de orfandad, la orfandad se hace mención a los hijos menores. La norma del 1173 lo ha establecido de forma bien clara, porque antes no había un criterio establecido. Establece que para cada hijo le corresponderá el 20%. En caso no fuera el 20%, en partes iguales. Ejemplo, supongamos que hay una viuda y a ella por ley le corresponde el 50%, como lo establece en el punto 7. Y si hubieran 3 hijos, estos 3 hijos, el otro porcentaje, que es el sobrante, se divide entre los 3. No, por ser menores de edad, los ampara la norma. En el caso de la pensión de ascendencia, no será igual, mejor dicho, es cuando, digamos, no hay hijos y no hay hijos menores y no hay viuda. Entonces, ahí recién pueden acceder los hijos eventualmente de personal. Ojo, las personas de ascendencia, perdón, las tienen los padres del personal policial. Acceden. Ajá. Ya. Antes de entrar al tema del tema de la defensa legal como segundo derecho fundamental, ¿los presentes tienen alguna duda o pregunta para posteriormente absolver sobre el tema pensionario? Señores efectivos policiales, ¿tienen alguna pregunta para que el abogado les pueda absolver? Por favor, adelante. Bien, si no tienen alguna pregunta, entendemos que captaron toda la información y eso nos alegra bastante. Bien, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, José Carlos Fernández Gamarra. Buenas tardes, señorita, una consulta, disculpe. Sí, adelante, señor José Luis. Adelante. Ante todo, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta al doctor cuando se refería, o bueno, cuando he leído las diapositivas que estaba presentando con respecto a la orfandad o a la viudez, si es que el efectivo falleciera, estaba viendo que se le increparía a la viuda o al niño no huérfano el 20%, 50% en este caso. Mi pregunta es, ¿se refiere exclusivamente al sueldo sin bono, sin beneficios o al total? Gracias. Ya, muchas gracias por la pregunta. Sí, en realidad se refiere al sueldo. ¿No es cierto que cuando el personal policial alguna vez su planilla dice remuneración consolidada y bonificación? El criterio para determinar la pensión es al primero, al sueldo. Lo que dice en su planilla, remuneración consolidada. El sueldo de su grado. Y una pequeña pregunta, señor Jorge Luis, ¿no? Así es, doctor. Sí. ¿Usted desde cuándo es personal policial? ¿Antes del 9 de diciembre o después del 9 de diciembre del 2012? El que le habla es del 2008. Ah, entonces, en el caso de usted no se aplica esa norma, usted se aplica la 19846. Entonces, si en caso, si usted llega a sus 30 años de servicios, ¿cuál es su grado, señor? ¿No, para apuntarlo? Oficial de tercera. Su oficial de tercera. Usted creo que debe tener, creo a la fecha, 8 años de servicio, por ahí creo. 15. 15. Es correcto. Ya. En su caso de usted, su norma de pensión es el decreto ley 19846. Ajá. En ese caso, usted, si fallece, llega a los 30 años, su pensión sería al 100%. Y eso recibiría sería su esposa. Lo que sería la pensión de su grado, porque estamos hablando, se asciende. Ajá. Un favorcito, señor Jorge Luis, ¿podría poner sus datos en el chat para más o menos indicar que te hice una pregunta? Por favor. Ya, correcto. Ahí le pongo en el chat. Muchas gracias. Ya. Ahora cedemos la palabra a la señorita Gladys Castro. Castro, doctor. Sí. Adelante. Doctor, le saludo al técnico Pedraza. Ah, disculpe, pero como vi Sí, lo que estamos acá escuchando en el acto. Ah, ya, dígame, técnico Pedraza, a ver, dígame, te escucho. Actualmente tengo 22 años de servicio, cumplo este año en diciembre 23. Pero tengo 2 años de servicio militar. Me suman con 25 años porque yo me pienso retirar ya el otro año. No, hay un pequeño detalle ahí. Mire, el tema del servicio militar obligatorio
según la ley de servicio militar, ¿su servicio militar obligatorio se lo han reconocido en la IRU o es Sí. acuartelado, no acuartelado? No, no le escuché, doctor. Perdón, ¿su servicio militar obligatorio es acuartelado o no acuartelado? ¿Cuál es? Acuartelado. Ya presenté mi documento de la Marina, lo presenté en la DIREUN y ya figura ahí a los 20 años, a los 21 años lo presenté. Ya, mire, ya, un pequeño detalle. Esos 2 años de servicio militar obligatorio, de acuerdo a la 19846, no le servirían como pensión, le serviría más para las CTS. Ajá. Mejor dicho, usted se reía con sus 22, no podría aumentar pensión, porque el servicio militar obligatorio sí se reconoce a partir de los 20 años, pero no incrementa la pensión, pero sí les serviría para incrementar CTS. O sea, yo este año cumplo 23 en diciembre, más 2 años solamente me pagarían 25. No, 23 años, los reales efectivos. ¿Y Ajá. los 2 años de servicio? Los años de servicio van para las CTS, que sería, mejor dicho, le pagarían CTS por 25. Mejor dicho, le pagarían por 23 pensión, pero les pagarían CTS por 25 años, porque ha acumulado 2 años de servicio militar. Sí, o sea, la policía me paga solamente por 23 años nomás, y más 2 años de CTS, así es. Ajá. No, sí, sí, exacto, algo así. Si quisiera alguna asesoría más personalizada, si quieren nos dejan su teléfono por WhatsApp o con la señorita Vivian, para tomarle más datos, para más documentos, y yo me comunico con usted. Ajá. Muchas gracias por la información. Ya. Ajá. A ver, ¿alguien que sea otra pregunta para antes de entrar al tema de defensa legal? Creo que continuamos. Ahora, para... Ya. A ver. Ya. A ver. Bueno, como último tema, más o menos de la charla que tenemos hoy día, es el tema de la defensa legal. Bueno, esto hay que saber diferenciarlo, porque, mejor dicho, existen 3 órganos que ven temas legales de la policía. El segundo, el cuadrito que tenemos acá enfrente, la defensoría está subrayada con celeste. Nosotros somos un órgano especializado. Y cuando hablamos de órgano especializado, hablamos de un órgano especializado en temas de conocimientos, especialistas, asesoramiento, temas administrativos. Pero dentro, mejor dicho, nuestro ámbito de actuación de la Defensoría del Policía es en sede administrativa. Lo que nosotros hacemos valer, respetar, es el deber de buena administración. ¿Y qué es la buena administración? El correcto actuar. Entonces, al comienzo de hablar de dispositivos, tocamos unos temas interesantes, de que vemos el tema de quejas, peticiones, derechos dentro de la administración. Y nosotros como Defensoría velamos la buena administración. Y lo interesante que como por ser un órgano especializado, nuestro ámbito de actuación es a nivel nacional, no es solo a nivel Lima, es a nivel nacional. Nosotros tenemos sedes defensoriales por Sur, Arequipa, Norte, Trujillo, la región Iquitos, también tenemos Arequipa, Huancayo, tenemos números ahí. Nuestro ámbito de aplicación es a nivel nacional, pero nuestro ámbito de actuación es a nivel sede administrativa. Son temas de buena administración dentro de la administración pública, que es todos los procedimientos que están de la policía. Cuando hablamos del tema de la división, ojo, la división de defensa legal de la policía es otra entidad. Esto es un órgano policial, porque ojo, la Defensoría del Policía pertenece al sector interior. Y como le indiqué, nosotros velamos por la buena administración. Pero la división de defensa legal de la policía, que es de la misma, está en la ley de la policía, está en el reglamento de la policía, tiene una función bien interesante. La función de la división de defensa legal está prevista en el artículo 55 del Decreto Supremo 026-2017, que es el reglamento de la ley de la policía. Es el órgano encargado de, el tema de defensa legal. Supongamos, ahora que tenemos personal policial que es de comisaría, supongamos, ¿quién no en la tarea diaria ha tenido a que intervenir una persona y esta persona se puso altanera y en algunos casos hubo temas de que no quería, mejor dicho, vulnera la ley, encima de vulnerar no cumple
y mejor dicho, se resiste a la autoridad, huye, causa lesiones. Entonces, esas actuaciones que me he mencionado es función policial, y de acuerdo a la ley de la policía, la División de Defensa Legal tiene que realizar su personamiento, y esos abogados son de oficio. Acá no tiene que pagar usted nada, son abogados de oficio que se tema de su personamiento. Ejemplo, supongamos de que un policía interviene a alguien y le rompe el casco, le bota, no sé, en el forcejeo le genera lesiones en la cara. Hay un tema ahí de violencia contra la autoridad. Es un tema bien interesante porque nosotros como Defensoría del Policía, con la División de Defensa Legal, hacemos coordinaciones. Ejemplo, muchas veces hay casos que nos llegan notas informativas sobre ciertos hechos, violencia, resistencia a la autoridad, y nosotros canalizar esa nota informativa para que Defensa Legal les asigne un abogado. Entonces, y de ahí realizan los apersonamientos, que es totalmente gratuito. El último punto, que es es la Procuraduría del Ministerio del Interior, del MININTER. Este órgano de defensa no defiende policías como los dos anteriores. La función de este órgano defiende los intereses lo que es del Ministerio del Interior. Ejemplo, supongamos de que hay una contrataciones con el Estado. La mayoría de personas que laboran son civiles. No se cumplió un contrato, tema con los empleados civiles, son otros temas. Defensa jurídica del sector interior. Por ejemplo, si alguien denuncia al ministerio, el procurador actúa en su defensa. Eso, mejor dicho, es un órgano de defensa diferente. Pero lo que respecta al personal policial, tenemos nosotros, que está en celeste, que es la Defensoría del Policía, que actuamos en todos los aspectos de la buena administración, los órganos administrativos. Y otros mecanismos que tiene el personal policial es la División de Defensa Legal de la PNP, que es en los juicios, procesos, apersonamientos, diligencias, testimonios, toda etapa de un proceso penal. Ahí actúa la Defensa Legal de Policía. La Procuraduría ve temas del ministerio, no es un órgano de defensa, que muchas veces en la práctica nosotros nos confunden con defensoría, con defensa legal. No, nosotros somos un órgano aparte. Nosotros somos administrativos, buena administración. De la División de Defensa Legal ve temas de procesos judiciales, en todas las etapas, etapa diligencias preliminares, etapa intermedia, juicio oral. Son abogados de oficio. Bueno, ante todo, muchas gracias. Hemos acabado la charla. Espero que haya sido de su agrado y gusto poder capacitarlos sobre este tema. Cedo al uso de la palabra a la señorita Vivian para dar unas últimas indicaciones. Si hay personal policial que... Sí, señores efectivos policiales, ¿alguna otra pregunta, por favor, que deseen que el doctor Gustavo les pueda absolver? Por favor, adelante. Señor Carlos Carrera. Ya. Buenas tardes, doctor. Les saluda el técnico de segunda. Sí, adelante, dígame. De Coyique. Tengo una pregunta. Dígame, en los órganos de control, ¿hay adscrito algún representante de la Defensoría de Policía, donde nosotros podamos hacer valer nuestros derechos? Porque me ha tocado ir a inspectoría y bueno, ¿no? En todo el recorrido que uno hace dentro del establecimiento, no se ve, pues, ¿no? De repente esa orientación que uno de repente debería tener, ¿no? Ese es mi Claro. Ya, a ver. Bueno, usted me corrige, a ver si entendí. Usted quiere saber si nosotros como Defensoría podemos actuar en temas de inspectoría, algo así, acceder al expediente, la respuesta. Si es que hay algún representante que te pueda orientar en el local, digamos en Aramburú, ¿no? Tú te puedas acercar y hacerle una consulta de repente a lo que está sucediendo. Ya. Mire, en realidad nosotros como Defensoría no tenemos una sede en Aramburú, pero sí vemos ciertos casos de inspectoría, orientamos, porque yo tengo algunos casos de inspectoría. Por ejemplo, un efectivo presenta su apelación y el plazo es 15 días y no responde, entonces mandamos un oficio por dilación. Otro, presenté mis descargos, le llevaron a inspectoría y en el plazo de ley no responden. Ese es nuestro ámbito de actuación, que es a través de nosotros, pero no tenemos un órgano
así que esté en la inspectoría. Es muy aparte porque nosotros somos el ministerio. Ajá, no sé si ¿tenés bien su pregunta o otra duda tiene? No, sí, está bien. Lo que pasa es que yo tal vez entendí mal. Tal vez entendí que la Defensoría y Policía te asesoraba durante todo el procedimiento administrativo que te podían entablar, ¿no? Sí podemos así, lo que sí podemos orientarlo, cómo presentar sus descargos, aplicar la ley del procedimiento, eso no hay ningún problema. Lo que sí no podemos hacer es apersonamientos como es un abogado, somos administrativos, por eso les mencionaba al comienzo, ese cuadrito. Por eso más que nada le preguntaba sobre asesoramiento. Sí, no hay ningún problema. Si quiere con la señorita Vivian, si tiene alguna duda, deja su número de telefónico y se comunican con nosotros y damos una asesoría personalizada, como hacemos con todo personal policial. Doctor Gustavo. Una última consultita, disculpe, señorita. Digamos, y cuando un efectivo policial está involucrado en un, digamos, ¿no?, en un tema que le acarrea una sanción administrativa y también una denuncia penal, también la asesoría es con ustedes o es con defensa legal. No, el tema penal es con defensa legal. Ejemplo, si usted lo denuncia en un operativo, algo que tenga que hacer con la función policial, defensa legal. El tema administrativo, como le expliqué en su momento, ejemplo, es que a veces el tema de los descargos, a veces uno lo tiene que presentar en el momento. Entonces, si ese descargo no le responde inspectoría, nosotros tenemos que mandar un oficio. Si no responde en el plazo de ley, tenemos que ahí mandar un documento para que se pronuncie. Es sí, es no, pero que le respondan, porque a veces también inspectoría no responde en el plazo de ley. Es que se está diciendo esta realidad. Gracias, muy amable. Sí. Doctor Gustavo, para complementar, señores efectivos policiales, para cualquier consulta, atención, queja, se pueden acercar a nuestras 2 sedes defensoriales que tenemos en el cuartel Los Cibeles. En el ingreso a 2 puertas de mesa de partes. Ahí tenemos nuestra oficina de atención y la otra sede la tenemos en General Córdoba 2580 Lince, en donde encontramos nuestra oficina general, la principal, ¿sí? O también tenemos en un momento, a través del chat, le vamos a colocar los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, ¿sí? No se preocupen. En caso también, si tuviesen lapicero en la mano, por favor, tomen Vivian, nota. Disculpa Sí, que te doctor. corte. Ahí creo que alguien quiere una pregunta, algo así puntual, porque creo que... Sí, el señor que tiene el sí, nombre de Gladys Castro. Adelante, doctor. Doctor, mira, le quiero hacer una pregunta concisa, sí, precisa. Dígame. Yo en el mes de diciembre estuve en una junta médica en el hospital de policía, por medio de Salupol. Ya. El documento fue llevado a Salupol para que me hagan una carta de garantía, para que busquen un mercado, una clínica, para que me hagan unos exámenes, ¿no? Ya. Estamos hablando de diciembre del año pasado. ¿De diciembre? Sí, hasta la fecha. Mire, doctor. El doctor Guzmán, que trabaja en el hospital de policía, defensor de policía, el doctor Guzmán, defensor de policía, siempre me ha dado la mano al hospital, ponen trabas, el documento de Salupol, ponen trabas, baja al hospital, sale con acto del hospital a Salupol lo rechaza, vuelve al hospital, y hasta que hace 2 o 3 meses ya está en Salupol, ya hasta el momento del año pasado, diciembre. Una respuesta. A pesar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tampoco le hacen caso al defensor de policía, tampoco se le hace caso al hospital, entonces mucho menos me va a hacer caso a mí. ¿A quién tengo que acudir? Ya, gracias. De diciembre del año pasado a la fecha, no tengo mi examen ni el tratamiento que debo de tener, y así sigo prestando servicios policiales. Ya, gracias, señor. Gracias por el tema de la observación. Ya, mire, nosotros podemos sí mandar un oficio por intervención defensorial, pero como es un tema de salud, ahí sí tenemos que darle una atención realmente importante. Lo que sí me gustaría, podría dejar sus números telefónicos en el chat, así para tener en consideración con el director. Señores efectivos policiales, por favor, me gustaría que me den alguna consulta. Con nosotros. Silencio, Pedraza. Sí. Señor Pedraza. Sí, le apunto mi número. Sí, por favor, apúntalo en el chat
Ok, para ponerlos Claro. en contacto con los abogados de la Defensoría de ok, Policía. le apunto mi número. Gracias. Sí, por favor, efectivos policiales, si desean alguna consulta personalizada, les agradecería puedan colocar sus números telefónicos en el chat para que los abogados de la Defensoría se puedan comunicar con ustedes. De igual forma, se les está dejando en el chat el teléfono gratuito de la Defensoría de Policía, en el cual un abogado de esta dirección les va a atender oportunamente, ¿sí? Gracias. Adelante, doctor Gustavo. Sí, no, dijimos, le agradezco al señor Pedraza, bueno, entiendo su malestar, pero queremos toda la información requerida de su caso para atenderlo. Y bueno, también dentro del marco de nuestra función es darle una respuesta, porque no me parece ético que lo hagan esperar tanto tiempo por un tema que es el tema de su salud. Y vamos a apoyarlo, señor. Necesitamos más de sus documentos y un número telefónico para que estén en contacto con usted. Gracias, doctor. No, sí, no se preocupe. Bueno, creo- ¿Alguna otra pregunta, por favor, señores efectivos policiales? Adelante. Mm. Sí, el técnico ya puso. Pedraza Segarra Ángel Miguel. Sí, ahí está su número, Vivian, por favor, apúntalo para hablar con el director. No, para. Claro, señor Pedraza, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, adelante. ¿Alguna consulta, alguna orientación que deseen? ¿Alguna duda quizás que desean que les absuelva el doctor? Por favor, adelante. Bien, entonces, efectivos policiales, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia del abogado Gustavo Botetano Coronel, así como al señor comandante PNP Juan José Salinas García, comisario de la comisaría PNP Coyique, y el señor mayor PNP Juan Carlos Bravo Jauregui, comisario de la comisaría PNP Payet, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos y todas, que tengan buen día. No cierro.